Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos arrancando nuestro programa del día de hoy. Ya estamos en miércoles, 5 de enero de 2022. Hoy además es el Día del Periodista Ecuatoriano. Y aquí estamos arrancando desde la cabina de Radio Pichincha, en contacto con ustedes en todo el país a través de las redes sociales y también en contacto con ustedes a través de nuestra frecuencia 95.3 FM en Quito y en el noroccidente de Pichincha 94.5. Lo que oyen de fondo es La Chica de Humo, me encanta. Hoy, como estoy solita por acá en cabina, he pedido que me complazcan con esta canción que es una de mis favoritas. Admiración total a Emanuel siempre. Y bueno, aquí estamos empezando nuestro programa. Les saludo a ustedes, los invito a comunicarse, a contarnos de todo un poquito en esta mañana y pues a revelarnos sus preocupaciones como ciudadanos, como ecuatorianos, como quiteños y quiteñas o personas que vienen desde distintos puntos del país y hacen vida acá en la capital de los ecuatorianos. Vamos a arrancar en esta mañana con una peque entrevista o contacto telefónico con nuestro queridísimo Orlando Pérez, que esta mañana nos ha abandonado acá en cabina. Yo di negativo, ¿por qué me abandona? ¿Por qué me deja solita por acá? ¿Cómo está, Orlando? Buenos días. Hola, Sofi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y también felicitarle por el Día del Periodista Ecuatoriano. Le abandoné porque tenía otras obligaciones, pero pensé que iba a estar Andrés Durán, pero creo que sigue todavía Está afectado malito por el coronavirus. Sí. Él todavía lo tenemos como una baja acá en Radio Pichincha. Queremos contarlos y compartirlos porque son nuestra familia, ustedes, nuestra audiencia, amigos y amigas, que tenemos algunas bajas acá en Radio Pichincha, pero como todos están vacunados, esperamos que sea algo leve, que no pase de una gripe fuerte o un mal susto y nada más, y los tengamos pronto a todos por acá. ¿Usted ya tiene su resultado? Yo ya tengo mi resultado, salí negativo, así que me siento tranquilo porque además creo que nos hicimos bicicleta el 31, subimos al Atacazo, lo dejamos ahí al virus, botamos el virus en las cumbres del Atacazo, así que mejor, se perdieron los que se afectaron de botar el virus de arriba en el Atacazo. Hay que hacer deporte, esa es la recomendación, fortalecer el sistema inmunológico, pero por ahí alguien se cayó también, así es que entre lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, alguien se cayó estrepitosamente y anda con la rodilla inmovilizada. Bueno, son las 9:09, Orlando. Hoy es el Día del Periodista Ecuatoriano. Se conmemora este día, esta fecha declarada por el Congreso el 7 de agosto de 1992 para honrar al precursor y prócer de la independencia, Eugenio Espejo, creador del periódico Primicias de la Cultura de Quito. Así que es un buen momento también para reflexionar cómo está el periodismo en nuestro país, qué estamos haciendo para hacer autocrítica también, qué nos falta para ofrecerle a la ciudadanía esta posibilidad de ejercer un derecho que es el derecho a la información, a la verdad, Orlando. Claro, el periodismo ecuatoriano tiene grandes etapas y grandes precursores de un oficio y de una profesión dura, difícil, ingrata. No quiero decir que seamos ni mártires ni tampoco víctimas de nada, pero efectivamente es un ejercicio profesional difícil que arrastra además secuelas en la familia, en los amigos, porque no tenemos ni horario, a veces tenemos que hacer muchas cosas, pero no creo que eso es lo más importante. Me parece que sobre todo ahora el periodismo como tal tiene muchos desafíos, muchas obligaciones que tienen otro nivel de exigencia porque la democracia en general, las sociedades más tecnologizadas, más conectadas, interconectadas, cuentan con los medios de comunicación y en particular Lo estamos perdiendo. Y se nos fue. Corto ese contacto que pudimos tener con Orlando Pérez, quien está viajando, además está en la carretera. Y bueno, esto también que sirva como una crítica para las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el país. Pésimo servicio, déjenme decirles, para quienes viajamos, pues hemos estado tratando de tener señal en la carretera, pues resulta que no hay poblaciones en el país que definitivamente no tienen servicio de telefonía, tampoco los servicios de internet, y esto también afecta a la comunicación, también afecta a ese derecho que tiene la ciudadanía de recibir información. Orlando, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Ah, qué Ahí bueno, sí. qué bueno. No, lo que le estaba diciendo, no sé si me escucharon esa parte, es que efectivamente estas épocas
dan cuenta de un que mucho más exigente, porque la sociedad están más tecnologizadas, con una serie de herramientas y mecanismos tecnológicos que hacen que este oficio se vuelva incluso a ratos vertiginoso, no tan prolijo, no tan mesurado a veces, porque parecería que en vivo y en directo, en tiempo real, a veces se cometen graves errores, pero también es un oficio amenazado, yo diría, en muchos sentidos, y aquí sí quiero destacar, aunque lo que voy a decir parecería extraño, pero sí quiero valorar y poner en alto el nombre de un periodista ecuatoriano, que tiene la nacionalidad ecuatoriana y que se llama Julian Assange, porque él no ha dejado de ser ecuatoriano, por más que el señor Guillermo Lazo, por más que el señor Lenín Moreno y todo ese conjunto de periodistas que lo odian, y en la práctica diría que lo envidian, no quisieran verlo como ecuatoriano. Yo quiero destacar que el mejor periodista ecuatoriano en este momento se llama Julian Assange, que atraviesa por dificultades graves, por un acoso de la mayor potencia militar, la mayor potencia económica, aunque ya no necesariamente la mejor potencia económica, pero Julian Assange constituye ese referente histórico, quizás con los años constituye además un referente muy importante del significado que tiene de velar, revelar, exponer pruebas, evidencias de lo que hacen los grandes poderes militares cuando tienen a su mano miles de herramientas bélicas para poder atacar a un país, y se lo revela. Efectivamente lo que hacen es concluir, como se hizo con él, meterle en una cárcel sin ninguna prueba, ninguna acusación válida. Entonces quiero hacer eso. Y lo otro que me parece importante es también hablar para las nuevas generaciones, porque lamento que en algunos jóvenes parecería que ser periodista solamente es tener como norte, como referente la farándula, estar en la pantalla, cuando este oficio tiene muchas obligaciones, mucha gente que hace este oficio incluso invisiblemente, es decir, que no se ve, y que yo creo incluso ahí hay bastante trabajo. Y por lo tanto, las nuevas generaciones hay que decirles que este oficio exige dos cosas fundamentales. La una es una formación permanente, constante, no basta el título, muchos tienen título, algunos tienen títulos otorgados por la dictadura, por ejemplo, el señor Jorge Ortiz, el señor Diego Kendo, el señor Gonzalo Rosero recibieron sus títulos en aquella época. Se nos fue de nuevo la conexión con Orlando, pero me parece interesante esta reflexión que hacía tomando en cuenta el papel y el rol del periodismo. ¿Lo tenemos de nuevo, Orlando? No, yo no me he ido. Aquí estoy. Sí, bueno, pero sí se fue su señal. Nomás. Una pausita nada más, entonces. Le escuchamos. La una de la formación permanente, y la otra me parece que es un compromiso con la verdad. Parecería que ahora decir esto es grandilocuente. No, en la práctica es de todos los días. Yo no entiendo cómo hay periodistas que se hacen eco de cosas sin comprobar, sin verificar, y de ahí hacen unas teorías. Los famosos 4 pelagatos un día, por ejemplo, dijeron que el autor del robo de la casa del señor Lenín Moreno era el asambleísta Fausto Garín. Hicieron toda una teoría. Hasta ahora no han corregido una barbaridad y se llaman periodistas. Lo peor es que se llaman periodistas. Entonces no creo que sea necesario insistir, pero a las nuevas generaciones sí hay que decirles que la verdad es un valor supremo de la democracia, que no se puede mentir descaradamente, que no se puede utilizar y manipular las cifras, las versiones y los hechos en sí mismos para constituir y construir una, por ejemplo, una verdad, entre comillas, para atacar al adversario político, como hicieron los señores de la Posta para atacar al señor ahora Leonidas Dice, y de lo cual se hace eco el señor presidente Guillermo Lazo, para atacarle, a decirle a él, en base a lo que han dicho los medios, de que él fue el causante del incendio de la Contraloría, lo cual no está. Así fue es. El que atacó a un periodista por la espalda, lo cual ya está sancionado, no fue Leonidas Diza, y de esas mentiras han hecho incluso editoriales, o lo que hace el señor Carlos Vera, que es el mayor difusor de fake news. Entonces, a las nuevas generaciones lo que habría que decirles es que no sigan esos malos ejemplos. Hay ejemplos válidos como el del señor Julian Assange,
que es muy importante tenerlo presente el día de hoy. Y bueno, muchos otros periodistas también que están ejerciendo en el país, que sí se esfuerzan, sí intentan recabar muchas fuentes, tratar de reconstruir los hechos, la verdad, para poder trasladarle esa información a la ciudadanía y permitir que ejerzan un derecho tan importante como el derecho a la comunicación, el derecho a estar informados para tomar decisiones así. Y bueno, como comunicadores también ese reto de no colaborar, como usted dice, en esta construcción del enemigo público, ¿no? Y plantear siempre que el enemigo es el otro, el extraño, el que no coincide conmigo. Esto de enfrentarse al enemigo lastimosamente ha definido la política y también la comunicación en nuestro país. Así es que por ese lado también estamos pues bregando para que los periodistas seamos muy responsables y en este momento en que hay una crisis también de la comunicación, porque usted manifiesta hay muchísimos medios, hay también los medios alternativos que han surgido por esta misma necesidad de buscar espacios, de encontrar dónde decir las cosas que no se permite decirlas en los grandes medios de comunicación. Y yo reflexiono que si es que la democracia pues tiene como uno de sus componentes la libertad de expresión, el derecho a la comunicación. No sé qué tan representados estamos todos los ecuatorianos en los medios de comunicación, por lo tanto no sé si es que los medios siempre son democráticos, Orlando. Claro, Sofía, tocado un tema que es muy importante, el tema de la vulnerabilidad incluso de la misma profesión en función de que hay medios de comunicación que pagan mal. Me parece que en general la crisis de la comunicación y del periodismo atraviesa por dos niveles. El uno es lo que hablaba de la credibilidad, que ha caído estrepitosamente. Hay unos niveles de credibilidad sobre los medios muy bajos, hay un nivel muy, pero muy deteriorado de la credibilidad, y eso pasa por lo que mencionaba hace un momento, es decir, medios que mienten, que se adhieren al poder, que favorecen ciertas tendencias para, por ejemplo, generar miedo. No nos olvidemos todo lo que hicieron los... ¿Me escuchan, no? Sí, esa partecita no la escuchamos, sí, se nos fue un ratito. Entonces yo lo que decía es que, por ejemplo, en la última campaña electoral hablaron de la desdolarización y eso, por ejemplo, hasta ahora no han podido probar. Por ejemplo, montaron todo un espectáculo con la revista Semana de Colombia para decir, por ejemplo, que Andrés Arauz había sido financiado con el ELN. Como no ganó, el tema quedó a un lado. Pero si hubiese ganado, sería motivo para juicio político, para destituirlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la otra cosa que es muy importante, Sofi, es que además la sustentabilidad de los medios de comunicación está en riesgo porque los grandes poderes económicos solamente van a financiar aquellos medios en los que se pueda sustentar su relato político. Mientras tanto, van a desfinanciar. Por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno y lo que hace el gobierno del señor Guillermo Lasso con respecto a los medios públicos, que no solamente son un servicio, sino también que son una fuente de trabajo para miles o decenas de profesionales que no van a tener lugar ni espacio en los medios privados, porque ya sabemos que hay cuestiones de orden incluso político. Pero también es cierto que, en cambio, van a sustentabilizar, si existe la palabra, o estoy inventándola, que en la reunión que tiene el señor presidente con los trabajadores del Ministerio de Comercio. Entonces, ¿cómo se entiende que se garantice a unos de empleo, se les busque salidas y a otros se los despida y tengamos decenas o centenas de periodistas ecuatorianos que trabajaban en los medios públicos sin filiación política alguna y ahora están en el desempleo? Entonces me parece que aquí hay una crisis de credibilidad y también hay una crisis de sustentabilidad de medios alternativos. Y también hay una crisis de los defensores de los periodistas, ¿no? De lo que se percibe como la defensa del periodismo en nuestro país, porque hay una investigación reciente que da cuenta de casi 23,000 profesionales de la comunicación despedidos en el tiempo de la pandemia y hasta este momento, y muchos de esos periodistas siguen aún esperando sus indemnizaciones. Algunos medios simplemente han decidido no pagarles, el Ministerio de Trabajo no dice nada ni hace nada para defender sus
sus derechos, ni tampoco para garantizar algunas sentencias judiciales ya que han pasado ya por ese ámbito de la justicia. Entonces hubo despidos en Diario La Hora, en El Comercio, El Universo, los medios públicos, algunos con tintes de represalia política también hay que decirle, pero los defensores de la libertad de expresión no se ocupan de los trabajadores rasos, sino de casos puntuales que toman como bandera y solamente los que pues les parece que deben ser respaldados, y el resto pues vayan por la sombrita y a ver quién les hace caso. Mire, y además toca un elemento adicional a eso, porque las garantías, los derechos, incluso las obligaciones de orden empresarial con los periodistas de parte de las empresas estaban garantizadas, estaban planteadas en la Ley Orgánica de Comunicación. Y el señor presidente Guillermo Lasso lo primero que hizo es bajarse el reglamento de la Ley de Comunicación, donde no estaban ni siquiera coartadas libertades de expresión ni nada por el estilo, y eso lo puedo decir personalmente a él o a cualquiera que me demuestre que en el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación había algún acápite, algún puntico en el que se hablara en contra de la libertad de expresión. Lo que sí había, y que se lo bajaron de un plumazo, son garantías para, por ejemplo, los periodistas cuando tienen problemas de esta naturaleza, es decir, que ven afectados sus derechos laborales, para cuando no les quieren pagar sus sueldos, para cuando les dicen que les contratan temporalmente y los votan inmediatamente porque no funciona en función, valga la redundancia, de su perspectiva política. Y por otro lado, les garantizan en cambio cuentas, como lo demostró este medio de comunicación, a través de empresas que financiaron la campaña de Guillermo Lasso y les pagan a portales informativos para que sustenten, sostengan y sobrelleven la verdad oficial del que ahora es presidente de la República. Con lo de los señores de $92,000 en un año para 3 personas. Entonces yo encantado de la vida tendría $2,000, más o menos sale la cuenta, 2,000 mensuales para tener un portal y me paso tuiteando todo el día. Eso, por ejemplo, pasa. Entonces, ¿qué garantías tienen los periodistas? ¿Qué garantías tienen los profesionales que salen de la universidad ahora para llegar a un medio de comunicación y que sus derechos y obligaciones laborales estén respaldadas por la ley? No existe eso. Entonces, hablar del Día del Periodismo es hablar de estas cosas. Así es una discusión bastante amplia, tomando en cuenta además que pues incluso la primera ley que envió el presidente Lasso, que uno se pone a pensar, esa era realmente la prioridad del país, fue la que buscaba reemplazar a la Ley Orgánica de Comunicación, y ahí algunos analistas han dicho que se quiere cambiar los derechos de la comunicación, que ya están consolidados por un listado de enunciados que no son derechos y que además tampoco podrían ser exigibles. Y si se viola esos principios, no pasa absolutamente nada. Y por otro lado, también esto de dividir en dos ámbitos que además están íntimamente relacionados, como son la distribución de las frecuencias y el acceso a la información y democratización de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los intereses reales de estas reformas? ¿En manos de quién quedan los medios? ¿Cómo se distribuyen las frecuencias? Creo que es algo que tenemos que seguirnos cuestionando si es que realmente queremos hablar del periodismo y de la libertad de expresión en nuestro país. Claro, y además, alrededor de esto han girado estos días. Qué casualidad que los primeros días del año, primeros días del mes de enero, circulen versiones, datos, pruebas, evidencias de cómo se ha repartido cargos a aquellos periodistas o familiares de medios de comunicación, de dueños de comunicación, que les garantizaron durante más de 10 años a la tendencia que gobierna actualmente en la emisión, de relatos mediáticos, de narrativas mediáticas a favor de consolidar la candidatura de Guillermo Lasso. Entonces, se ha conversado ampliamente, incluso hubo conversación, entrevistas alrededor de estos temas, como por ejemplo el señor Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas, embajador en Londres. Pero Orlando, yo le detengo ahí un momento porque yo sí creo que hay que pensar en los trabajadores despedidos de los medios de comunicación que están en una situación calamitosa, y los que caen bien parados no son precisamente los periodistas, son los dueños de los medios. Es que me refiero a ese, porque por un lado se garantiza que el señor, por ejemplo, Sebastián Correa, que fue gerente de Teleamazonas, esté allá. Ya sabemos que no necesariamente es solamente para hacer diplomacia, sino porque además sobre él pesan ciertas responsabilidades de orden jurídico, legal, de lo que hizo con algunos trabajadores de Teleamazonas.
lo que pasa con Canal 1, lo que pasa con Radio Sonorama, lo que pasa con lo que mencionamos ya de Diario El Comercio. Es decir, los dueños de los medios no van a ser afectados por ningún lado, pero los periodistas tienen que incluso ceder en los procesos porque dicen, los abogados le dicen puntualmente, le dicen, mira, no te metas en este lío, acepta lo que te paguen porque si en cambio te vas a un juicio, vas a gastar más en lo que te va a demandar un abogado que lo que te va a pagar el medio de comunicación, así que dan cualquier bagatela y se acaba el juicio. Entonces los medios quedan impunes, inmunes y además satisfechos con lo que han hecho. Entonces me parece que es grave. Y otro elemento, Sofi, que es muy importante en esto. Ahora es más fácil contratar por fuera de los medios de comunicación, en algunos medios, para poder garantizarles un pago a contadas personas. Te digo esto porque hay evidencias, porque hay pruebas de que ciertas empresas les pagan a unos periodistas por fuera. Por ejemplo, determinados anchors, influencers, les pagan a empresas por un tweet. Lo comentábamos el otro día además. Un tweet le pagan $500. Entonces él dice, voy a trabajar en el Estado, voy a trabajar en el gobierno, voy a trabajar en una empresa, me pagarán unos 500 o 1.500 para aparecer en tanta plata, pero en cambio por un tweet le pagan $500. ¿Cuántos tweets al mes hace esa persona? No es 2, no es 3, a veces hasta 10 tweets que les pagan otras empresas para conducir la opinión. Y lo otro que estamos investigando efectivamente es cómo determinados troll centers se han enriquecido con plata pública de gastos reservados, que cuando aparezcan tendrán que aparecer los nombres de estas personas que durante 10 años mandaban al diablo, al carajo, a defender el gobierno de Rafael Correa, y ahora cuando salen tweets de aquellas personas tenemos en contra un troll center a lo bestia. Cifras que hablan de $1 millón, de $2 millones para generar influencia, generar opinión pública a través del ataque y también de la consolidación de una corriente de opinión en el país. Así que mientras unos se enriquecen con plata privada, sin transparencia y con gastos reservados, otros en cambio tienen que afrontar juicios sin plata, sin sueldos y sin respaldo legal de ninguna institución. En algún momento quizás la Defensoría del Pueblo se planteó eso, pero los demás, nada. ¿Dónde está el Cordicom? ¿Dónde está además los gremios, la Unión Nacional de Periodistas? ¿Dónde están ellos para hablar de estos temas? ¿Dónde está el Colegio de Periodistas para hablar de estos temas? No, vendidos al poder, absolutamente. Usted recordará cuando a los señores de la Posta se les ocurrió pues lanzar dardos a la imagen de Leonidas Issa, lo que dijo el Cordicom, ese llamado de atención tan vago que pues no tuvo ningún efecto, más bien fue la propia ciudadanía la que presionó pues para que se tenga que sacar del aire este espacio. Pero amigos y amigas, yo quiero decirles que de lo que hemos estado hablando no es precisamente de periodismo, y hoy estamos en el Día del Periodismo Ecuatoriano. El periodista tiene en sus manos la búsqueda de la información que llega a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones fundamentadas, y en medio de una ciudadanía polarizada también el periodista está precisamente ahí en medio de esta pugna para tratar de reconstruir la verdad, y esto lo hace con fuentes plurales y diversas, y es indispensable la calidad tanto por su rigor y también por la veracidad, y todo esto va de la mano de la cacareada libertad de expresión, aunque la palabra favorita de algunos en este momento sea la autorregulación. Esta fórmula no siempre funciona, y sí es importante que como comunicadores, que como periodistas tengamos conciencia de que tenemos algo muy importante en nuestras manos, es el tratamiento de la información. Así es que bueno, nosotros queríamos hacer también un repaso de lo que ayer se mencionó en Bajo el Ocaso, en nuestro programa de noticias e investigación en las tardes, y es también eso, ¿no? De cómo los medios de comunicación, no los periodistas, sino los dueños de los medios de comunicación, coincidentemente han terminado en algunas de las embajadas más apetecidas, como ya lo mencionaba Orlando, el tema de Sebastián Corral, exgerente de Teleamazonas, es uno de ellos. Hoy él es embajador de Reino Unido, Irlanda del Norte, con un sueldito envidiable, por cierto, que bordea los $10,000. No tiene experiencia como diplomático, pero ¿qué importa? No posee títulos universitarios de acuerdo con la CENESID, donde
donde hemos buscado, y también nos preguntamos dónde ha quedado la meritocracia para ocupar un alto cargo público, aún más como diplomático en el exterior. Amigos, hacemos una pausita y regresamos enseguida con más de 7F Plus. Quédense con nosotros aquí en Radio Pichincha. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Esta es mi canción ya. Gracias a Javi Bisuete que está con nosotros el día de hoy. También pues Estevitan Bustamante que nos acompaña esta mañana. Carlitos Minango está pues con ganas de estar aquí, pero no está en presencial. Él quiere estar aquí porque siempre es muy amable para abrazarnos y demás. No hay cómo, se tiene que quedar en su casita, pero está trabajando también lejos pero cerca, dice él. Yo me imagino que también lo extrañaron sus oyentes a la madrugada, o sí se levantó para el programa. Estuvo, qué bien, Carlitos. Mi admiración para ti, dice que se siente como si tuviera un leve resfriado, pero no ha perdido ni el gusto ni el olfato, solo le da muchísima hambre, dice, y parezco diablo en botella encerrado. Bueno, en todo caso, pues aquí estamos acompañándonos un poquito. Yo creo que hay muchas personas en la situación de algunos de nuestros compañeros que pues han dado positivo a COVID-19, y esto nos sirva pues para reflexionar muchísimo. Antes de irnos a la pausa, hacíamos un calentamiento con lo que ayer ya se mencionó, pero como datito informativo les dejamos que pues el servicio exterior, la diplomacia, pues nos ha dado algunas noticias, ¿no? Ayer nos desayunamos que la última contratación para el servicio exterior es la de Cristian Bernardo Kendo Sánchez, hijo del propietario de Radiovisión Diego Kendo, el de las vacunas VIP, que fue designado como primer secretario de la representación permanente del Ecuador ante la UNESCO en París. El hijo del radiodifusor es comunicador social y antropólogo. Bueno, no son los mismos que han criticado a la burocracia y utilizado a sus medios para aplaudir los despidos en el sector público. También como reflexión, otro de los nombramientos que hizo Lasso a sus amigos de los medios de comunicación fue el de María Teresa Pérez Barriga, el pasado 8 de septiembre, como consulesa en Miami. Ella es nada más y nada menos que propietaria de Diario El Universo, conjuntamente con sus dos hermanos. María Teresa no cuenta con experiencia diplomática y tiene título de periodista en la Universidad Laica de Guayaquil, según consta en los registros de Cenecit. Además, consta, según Radio La Calle, como directora y presidenta de la Sociedad Omara S.A. en Panamá, considerado un paraíso fiscal. Diario El Universo, recordemos que publicó la investigación del ISIC sobre los Pandora Papers, aunque luego se enojó el señor Lasso y en cadena nacionales dijo que no están como ellos dicen y que más bien informen sobre su pago de impuestos, y acto seguido así lo hicieron. Así que eso también había que pagarse. Otra de las últimas designaciones que también hizo el señor Mauricio Montalvo antes de dejar el cargo de canciller es el de Alicia de Jesús Crespo Vega como embajadora del Ecuador ante el Vaticano. Ella es esposa del gerente de diario El Universo, Leonardo Terán, nada más y nada menos. Su beneplácito por parte del Vaticano fue concedido el pasado 27 de diciembre de 2021. Hay que recordar que también el presidente Guillermo Lasso condecoró el pasado 17 de septiembre con la Orden Nacional al Mérito a Diario El Universo por sus 100 años de vida del medio de comunicación. Ahí está. Lo grave de todo esto, porque tiene en realidad en su potestad poner una cuota política en el servicio exterior, es que el señor Lasso ha superado el 20% de esa cuota política que está autorizada en la ley, que establece el artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, y los nombramientos políticos a sus amigos superan ya el 30%. El mismo artículo determina que para asumir un cargo en el servicio exterior el aspirante debe contar con trayectoria y haber prestado servicios relevantes para el país. Ustedes dirán, las conclusiones definitivamente son suyas, amigos y amigas. Hoy, repetimos, estamos conmemorando el Día del Periodista Ecuatoriano. Y lo hacemos también en una situación que a los periodistas los ha puesto en un tema muy complejo en medio de una pandemia. Hoy en la mañana nos saludábamos a modo de chiste acá en la radio y decíamos, somos los supervivientes, somos la resistencia, porque hemos dado negativo y muchos otros compañeros se han contagiado. Pero esto es lo que está pasando y hoy lo vemos un poquito más fresco el tema, porque
ya no se están muriendo tantas personas porque están vacunados o porque tienen ya inmunidad, porque quizá ya les dio antes. Pero recordemos el año 2020 cuando esto fue una locura, esta pandemia se cobró muchísimas vidas, perdimos muchísimos seres queridos que pues todavía deja huella esto, ¿no? Todavía se siente y se sentirá por muchísimo tiempo la ausencia de seres queridos, la ausencia de familiares, la ausencia de amigos, y en medio de esa situación el periodista tenía que estar ahí contando y revelando lo que realmente estaba pasando frente a una información oficial que mentía muchísimo, que no permitía entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Los periodistas tuvieron que arriesgar sus vidas y muchos periodistas también se contagiaron y lastimosamente fallecieron tratando de contar la verdad, tratando de explicarle a la ciudadanía qué era lo que estaba pasando con la pandemia en nuestro país. Y hoy pues el reto continúa de contar también estas historias, de revisar qué es lo que está pasando. Algunos datos informativos. Es importante que lo mencionemos porque el día de ayer el Ministerio de Salud Pública anunció que las pruebas de COVID-19 se aplicarán solo bajo prescripción médica en el sistema del Ministerio de Salud Pública. Esto fue un anuncio de la ministra de Salud y el argumento fue que podríamos estar frente a una escasez de pruebas, ¿no? Entonces dice que para asistir a las unidades del Ministerio de Salud Pública que se habían anunciado que eran puntos de atención gratuita para estas pruebas de COVID-19, ayer decidieron que no, que le van a poner un freno a esta libre demanda de pruebas porque dice que esto está produciendo estrés al nivel del sistema de detección temprana y diagnóstico de COVID y no queremos que se nos terminen las pruebas antes del siguiente lote. Esto fue lo que dijo el día de ayer la ministra. Sin embargo, hay quienes manejan datos, periodistas también. Carlos Oporto ayer publicó un cuadro en el que muestra que no hay ninguna escasez a nivel mundial, como ha dicho la ministra de Salud, simplemente no se han preparado y buscan justificaciones. También da cuenta de que las pruebas que se están haciendo en nuestro país son muy pocas en relación a otros países que están testeando precisamente para prevenir estos brotes, porque es diferente que se detecte un caso y se alerte a las personas de un círculo, se puede hacer ese rastreo epidemiológico y se puede decir, no, hay que hacer las pruebas para ver quiénes están infectados y quiénes no, y no contagien a los que no lo están. Pero esto se está haciendo en el país muy de a poquito, a cuentagotas. Eso es lo que ha revelado también con cifras el periodista Carlos Oporto, ¿no? Y él dice que Ecuador es el país 160 del mundo en pruebas por millón de habitantes. De Sudamérica, el penúltimo, y solo supera a Venezuela. Si uno quiere una prueba pública es muy difícil conseguirla y queda ir a un laboratorio privado. Por tanto, hay quienes piensan que esta medida y esta restricción para hacerse pruebas COVID también beneficiaría como efecto directo a los laboratorios privados donde una prueba COVID cuesta mínimo $45. Se supone que ese es el máximo en realidad, hasta $45, pero todas los laboratorios han asumido ese precio como el definitivo, a excepción de quizá algunos laboratorios de universidades que están ofreciendo el testeo a un precio más barato. Y por ejemplo les hablábamos de Pichincha Humana, donde la prueba cuesta $4 y ustedes pueden asistir. Nosotros nos hicimos allá el testeo. En el momento en el que fuimos no había una aglomeración de personas, sin embargo puede ocurrir porque la gente está buscando, después de haber farreado, de haber salido, de haberse reunido con mucha gente durante el feriado, está buscando realizarse una prueba para descartar un posible COVID. Además estamos en una época que es propicia para las enfermedades respiratorias, estos cambios de clima, de tiempo que ya vimos en el mes de diciembre, días de mucha lluvia, de sol también, y pues luego empieza una rinitis que puede ser o no puede ser COVID-19. 9:43, así estamos en esa materia, amigos y amigas, así es que decirles nada más que se cuiden, decirles que no bajen la guardia, porque es importante que mantengamos la alerta y las antenitas de vinil bien alerta, bien encendidas, para que
que pues no seamos parte de las estadísticas de personas que están dando positivo a COVID-19 en este momento. Ya vemos que hay un incremento en el fin de año de 1.500 casos diarios. En estos días veía las estadísticas, ha bajado un poquito esa detección, pero hay mucha gente que se está haciendo las pruebas y esto también pues levantará más alertas. 9:43. Por otra parte, también tenemos que contarles que Ecuador ha revisado al alza su estimación de crecimiento para el 2021. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es real o fake o falso? ¿O desinformación? Bueno, yo creo que hay obviamente estudios que se hacen con la data que se tiene, pero a veces nos perdemos en las comparaciones, porque estamos comparándonos con el año 2020, el año de la caída de la economía en todo el mundo. En nuestro país hubo un decrecimiento del 7.8% durante el 2020. Entonces, cuando se dice estamos mejor que en el 2020, pues ¿qué tan mejor estamos? Habría que comparar al 2019 para ver si es que realmente las cosas han mejorado, tomando en cuenta que el 2019 también fue un año de decrecimiento de la economía. Así hemos estado en los últimos años sin posibilidad de levantar cabeza y las consecuencias se sienten en la economía familiar. Pero el gobierno nacional ha pues pasado su proyección de crecimiento del 2021, que pasó de 3.55% a 4%. Así lo informó el día de ayer el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, quien dijo que el país tuvo un crecimiento interanual de 5.6% en el trimestre o tercer trimestre de 2021, impulsado por el consumo de los hogares cercano al de 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Que compramos bastante, que consumimos bastante, esto es lo que dice el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán. En principio, Ecuador había estimado para 2021 un crecimiento de 3.02%, pero esas estadísticas y esa proyección también se ha visto alterada, como ya lo hemos visto, al alza. Pero, ¿qué pasa con este 2022? Hay una proyección de crecimiento de 2.5, inferior al 2.8 calculado en el presupuesto general del Estado. Esto también ha sido informado por parte del gerente del Banco Central, y ahí hacer un alto para ver cómo está la economía en el mundo, ¿no? El Banco Central del Ecuador, ya lo hemos dicho, prevé que se registre un crecimiento en este año. Pero, ¿qué es lo que dicen las cifras de la CEPAL? Bueno, en general todas las economías del mundo se vieron impactadas por la pandemia, pero como el 2020 fue un año tan duro, las tasas de crecimiento de 2021 pueden ser engañadoras. Por eso hay que tomar con pinzas toda la información que se analice. Si se trata exclusivamente del crecimiento económico, las economías con mejores perspectivas para este año 2022 son Panamá, República Dominicana, El Salvador y también Perú, sí, el Perú del señor Pedro Castillo. Según las últimas previsiones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estos países tienen una proyección del crecimiento del PIB en 2022 de 8 puntos, 5 y 4 respectivamente. Panamá, República Dominicana, El Salvador y Perú, según les contaba. Nuestro país alcanzaría, según la CEPAL, un crecimiento de 2.6%, lo cual es muy bajo, y nuevamente se habla de un estancamiento de la economía, pese a todos los ofrecimientos del presidente Guillermo Lasso. Pero lo que les preocupa también a los analistas es la escalada de la inflación durante el último año que finalizó. El costo de la vida está subiendo a la par del crecimiento, lo cual es como que te suban el sueldo $25 y los productos que compras se terminen incrementando a $50. Sin embargo, por ser una economía dolarizada, nuestro país vive una ficción de que el dólar no se devalúa tanto y la inflación cerró en 1.8%. Bastante lejano al 10% de inflación que tiene Brasil o el 50% de Argentina en este momento. Lo cierto es que el precio de los alimentos está subiendo y también hay muchísima incertidumbre en relación a los precios de las materias primas por los problemas con las cadenas de suministro y el aumento de los costos del transporte marítimo. Todo esto relacionado con la pandemia del COVID-19 y las nuevas variantes que están golpeando la economía y la recuperación. Entonces, ¿qué esperar del 2022?
pues no hay que pensar siempre negativo. También hay expectativa de que este año sea el que pueda ser el de la transición y que la pandemia se convierta en una enfermedad endémica, ya lo hemos dicho, pero hay que tener claro que estamos frente a una sociedad también polarizada y la gente está cansada de estas normas que se han impuesto por la pandemia y quizá por muchas otras cosas más. Hay una creciente desigualdad social que puede descomponer aún más el clima social. De hecho, los países que más se recuperan son China y Estados Unidos, y a América Latina le está costando muchísimo más recuperarse. Los datos del 2021 indican que se han acrecentado las desigualdades entre países y dentro de ellos, y que esta bifurcación podría continuar ampliándose. Oxfam revela que la riqueza de los multimillonarios globales había aumentado en 3.9 billones de dólares. ¿Ustedes pueden contar esa cifra? ¿Pueden saber cuántos ceros tiene? A mí realmente se me va, no alcanzo a identificarlos. 3.9 billones de dólares es la riqueza que se ha elevado para los multimillonarios desde el inicio de la pandemia, aproximadamente el mismo volumen que perdieron las clases trabajadoras. Así es que la recuperación también está siendo distinta en clave de género. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, apuntaba en octubre de 2021 una recuperación de los niveles de empleo masculino, pero no así entre las mujeres trabajadoras. Y esto en medio